precisamente de educación. Vamos a estar hablando en estos momentos. Está en nuestros estudios Omar Cabero. Él es sociólogo y voy a leer el cargo para no equivocarme. Es representante del Ministerio de Educación, encargado, no, ¿cómo es? Del directorio encargado de Educación Intercultural Bilingüe. Ahí está. De la Dirección encargada de Educación Intercultural Bilingüe. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí había un margen de error ante un nombre tan largo, ¿no? Bueno, precisamente para hablar de esta aprobación de la política de educación intercultural y de educación bilingüe, ¿no? ¿Qué va a aportar esto a partir de ahora? Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta es una política muy importante, nosotros estamos bastante contentos en el Ministerio de Educación porque marca una nueva etapa para lo que denominamos la EIB, que es la educación intercultural bilingüe, y que incluye también un componente de educación intercultural. Y lo importante es que nos plantea un marco de la aplicación de un derecho que es fundamental. Es el derecho a que todo estudiante en el Perú pueda recibir una educación en su idioma, desde su cultura, y que sea pertinente para las características de su pueblo, de su propia cosmovisión. Entonces, un estudiante quechohablante y marhablante recibe la educación en su lengua, aprende el castellano como segunda lengua y se relaciona de manera horizontal, de manera intercultural con el resto del país. Pero cambia un poco la currícula, o sea, se aplican criterios culturales de cada sitio, de cada realidad, y por tanto cambiando de región en región. Sí, hay una currícula general y esa currícula debe ser contextualizada. En el marco de la EIB, de la educación intercultural bilingüe, tenemos lo que llamamos un modelo de servicio. Ese modelo de servicio requiere que la población de la comunidad se involucre en el proceso educativo, porque hay saberes que, digamos, radican en la comunidad, en la tradición, claro. Se involucren dentro del sistema, dentro del proceso educativo, y los estudiantes también puedan aprender con la presencia de sabios, con la presencia de elementos culturales desde su contexto para que puedan, digamos, vincularse mejor a los aprendizajes. Ahora, anteriormente hemos hecho una nota relacionada con el tema y lo que nos comentaba la entrevistada era que se estaban perdiendo muchas lenguas, ¿no? Y que algunas de ellas era muy difícil poder, digamos, reenseñarla o poder entender lo que se estaba hablando porque se estaban perdiendo. ¿Cómo se va a manejar en esos casos, no? O sea, si está contemplado o se ha visto eso. Sí, ese es un tema bastante delicado. En el Perú se han perdido históricamente muchas lenguas. Actualmente mucha gente cree que hay 2, 3 lenguas indígenas. En realidad son 47 lenguas en el marco de 54 pueblos originarios. Y es cierto, hay algunas lenguas, sobre todo amazónicas, que tienen riesgo de estar desapareciendo. Y para eso es que el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe lo que plantea es formas de atención diversificadas. Entonces, una cosa es atender una población con una fuerte presencia de hablantes como la población quechua, o aymara, o en las amazónicas, los shipibos, los aguajún. Otra es atender a poblaciones digamos, con menos hablantes. Y para eso hay una estrategia de revitalización lingüística, cultural y lingüística. Es decir, puede ser que los estudiantes ya no hablen la lengua, los padres sí, entonces se les enseña a valorar la lengua, se les enseña la lengua a los estudiantes y se va revitalizando para cortar ese ciclo un poco perverso, ¿no? Donde ya no se enseña a los más pequeños y se va perdiendo indefectiblemente la lengua, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se enseña en estos lugares? Digamos, hay profesores a los que se capacita directamente, es gente de la propia comunidad que ha seguido una carrera de docencia. Sí, bueno, lo que apuntamos es a que los docentes encargados de este tipo de enseñanza, este modelo de servicio, sean docentes que dominen la lengua de los estudiantes y sean docentes además de esos pueblos. Entonces son docentes bilingües, deben serlo así, y que tengan formación en educación intercultural bilingüe, que tiene un enfoque pedagógico particular. Entonces ese docente debe tener la formación pedagógica, el dominio de la lengua y poder estar capacitado para dominar la currícula nacional, pero también el contenido cultural del propio pueblo. ¿Eso implica incentivos? ¿Incentivos para los profesores o...? Sí, claro que sí. Hay un bono especial para docentes en escuelas de estas características, otro que se suma si es que las escuelas son rurales, en este caso muchas de ellas también son rurales. Entonces hay algunos incentivos que van en esa línea. Esperemos que se siga avanzando en esa dirección también, pero se está pensando también una manera de atraer a esos docentes a donde deben estar. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver los resultados? Porque se viene el plan primero, ¿no? El plan que tiene que ser aprobado, ¿no? ¿Qué pasos se dan? ¿Y cuándo ya vamos a ver los efectos, que es un proyecto a largo plazo, sabemos? Sí. Bueno, la EIB, la educación intercultural bilingüe, está postergada hace muchos años. Existe el año 72, ha habido altibajos. No quiero extenderme en ese punto. En esos últimos 5 años ha habido avances importantes en materiales educativos. Se produce materiales en varias lenguas, en 19 lenguas, 22 lenguas para el próximo año. Hay también alfabetos normalizados, evaluación de docentes. Y en la política lo que hace es marcar una nueva etapa, porque oficializa todo el avanzado y le da carácter de Estado, que es lo más importante. Es decir, no debiera esto depender de un gobierno o de otro, sino es un proyecto de país, un proyecto de Estado.
y entonces da un marco para que se apruebe un plan que ya ha sido consensuado con las organizaciones indígenas en el marco de una consulta previa, y los resultados debieran comenzar a verse ya muy pronto, ¿no? Y hay algunos también en la evaluación censal de estudiantes, ha habido mejoras en lenguas originarias, en los resultados, pero falta mucho todavía, ¿no? Y ahora, esto es importante el punto, digamos, cuando se habla de los cambios de gobierno, ¿no? Que generalmente se llevan adelante políticas, en este caso políticas de educación. Bueno, en este caso van a seguir con una continuidad, imagino, ¿no? Está claro esto. Sí, esperamos que sea así. Hay muchas señales en esa dirección. Y nosotros desde el Ministerio de Educación pensamos, como le digo, como Estado. Entonces, que se apruebe esta política, que se plantee que en los próximos 30 días se apruebe el plan, es una muy buena señal, y la principal garantía de que esto permanezca, continúe, es que los propios beneficiarios del derecho se lo apropien. Y los beneficiarios no son solo los pueblos indígenas, somos todos los peruanos. Es decir, es una educación intercultural para todos y una educación intercultural bilingüe para el caso de los pueblos indígenas en particular, que deben hacer suyo esta política y hacer que este derecho sea un derecho real. ¿Qué implica lo intercultural para todos? Porque lo bilingüe Sí. más o menos lo entendemos, pero para, por ejemplo, en efectos prácticos, ¿qué significa la interculturalidad en la educación? Sí, bueno, lo intercultural aquí se entiende como un enfoque que cruce todo el sistema educativo, todos los niveles y modalidades, donde cualquier estudiante, desde pequeñito hasta ya ser de repente adulto mayor o adulto que se incluya a una educación básica alternativa, tenga presente que el Perú debe pensarse desde la diversidad. Es decir, que no sea una novedad que a alguien le digan que hay 47 lenguas, y eso lo sepamos desde niños, ¿no? Que no sea algo extraño que alguien hable quechua, aymara, o que hable mal el castellano porque está en un proceso de aprendizaje de una lengua que no es la suya. Claro. Entonces, eso además es un elemento importante para enfrentar temas de bullying, temas de racismo. Sí, y la propia inclusión, ¿no? Y la aceptación de lo que es la cultura de uno, porque en definitiva es eso, es parte de tu cultura, ¿no? Ajá, y sobre todo nuestra propia cultura. El día de ayer estuve en una entrevista en una radio y hablaba con el entrevistador y me decía él, bueno, sí, ellos, los indígenas. Y yo le decía, bueno, no es tanto ellos, somos nosotros, ¿no? Pensemos en nuestros padres, nuestros abuelos. Probablemente nuestra abuela habla quechua, nuestro padre tiene origen rural. Porque lo indígena no está solamente en lo rural alejado, está en zona urbana. La mayoría de quechohablantes está en Lima, por ejemplo. Es algo que a veces no se sabe. Claro. Ahora, ¿cómo se hace para insertar, no? Porque, a ver, hay cuestiones de que, bueno, el nosotros debería ser parte de nuestro vocabulario, pero lamentablemente hay una realidad que es el bullying, que es la discriminación, que es mirar diferente, ¿no?, al que habla en otro tipo de lengua, digamos. ¿Cómo se puede trabajar también desde el Ministerio de Educación para posteriormente incluir en la sociedad a todas aquellas personas, ¿no?, que tienen otro tipo de lengua, ¿no?, y que van a recibir una educación con estas características? Quizá, otra vez, pensar un poquito más allá del tema de ellos y nosotros, que no es un tema tanto de inclusión, sino es un tema de no generar la división y pensar desde ahí. Es decir, tomar las características culturales de los pueblos originarios, relevarlas, darles, digamos, la valoración que requieren, y desde la propia escuela, por ejemplo, comenzar a promover el conocimiento de otras culturas, el aprendizaje de la lengua, también cuidar el tema de la discriminación, que no solamente es tema de lo cultural, ¿no?, también es un tema de violencia. Para eso el Ministerio de Educación tiene el programa de CICB, que es una plataforma para poder hacer denuncias, tener protocolos claros para saber cómo reaccionar ante temas de violencia, pero sobre todo que la sociedad en general, y esto excede al sector de educación, comienza a darse cuenta de lo absurdo que es el racismo, de lo absurdo que es pensarnos como una sociedad que niega su propio origen indígena, su propio origen originario, y comenzar a cambiar el enfoque, ¿no? Pensarlo desde ahí para plantear nuestra relación con el mundo y con las demás culturas en general. Claro, porque la verdad que es un problema, y es un problema que, más allá de que, insisto, de que debamos hablar de esa manera, existe, ¿no? Existe la división y hay que hacer algo para modificar eso. Omar Cabero, insistimos, a ver, representante del Ministerio de Educación, de la dirección encargada de la educación intercultural y bilingüe, ¿verdad? Ahí está. Bueno, algo así fue. Bueno, el nombre completo es Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural. Bueno, muy bien, 20. 20 para usted, 5 para mí. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, y la verdad que es muy interesante poder tener este tipo de espacios y de hablar de estas cosas. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos con...